manera, la verdad que no importa cuando murió. ¿Qué importancia tiene el día en que murió? Lo importante es que Él resucitó. Y no importa incluso ni cuándo resucitó, si fue sábado, domingo, lunes. Lo importante es que Él resucitó. Él está vivo. Y Él nos libró de la muerte, del que tenía el imperio de la muerte. Y ahora somos libres, podemos entrar con libre acceso al trono de la gracia, como dice el apóstol Pablo. Dice que así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Dice que esto es su cuerpo, su carne, y teniendo un gran sacerdocio sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Pero qué bonito eso, ¿verdad? Vamos a ver algunas cosas el día de hoy acerca de que todo se abrió cuando Cristo murió y cuando Cristo resucitó también. Se seguían abriendo cosas. Y muerte. Llega el día viernes. Algunos dicen que fue jueves. No importa. No nos interesa, la verdad. Pero llega ese día. Sacan a Jesús y le ponen a cuesta una cruz. Hasta ya me salió el verso. Sacan a Jesús y le ponen a cuesta una cruz. Y lo ponen a caminar. En la, ¿cómo se llamaba esa calle? Tradicionalmente. La Vía Dolorosa. Ahí va Jesús arrastrando su cruz. Y hubieron cosas que sucedieron en ese trecho. De la cruz al monte del Calvario o al monte de las Calaveras. Y le pusieron ese nombre porque tenía la forma de una calavera. Y en la cima ahí pusieron las cruces. Entonces de ese trecho sucedieron varias cosas. Jesús se cayó y llegaron a las mujeres a limpiarlo, a socorrerlo. Eso sale en la película, ¿verdad? Y después de eso ponen a cargar la cruz a otro hombre porque ya Jesús estaba completamente agotado. Estaba desangrado. Había perdido mucha sangre, mucho líquido. Lo habían golpeado, le habían puesto una espina, una corona de espinas. Lo habían azotado. Estaba completamente agotado antes de llegar a la cruz. Entonces pusieron tradicionalmente, ¿a quién es que pusieron? A Simón. ¿Cómo se llama? Simón de Cirene. ¿No? A un tal Simón. Simón de Cirene. Sí. A él le pusieron a cargar la cruz por un tiempo. Después llega Jesús al monte y lo clavan. Y eso fue doloroso. Imagínese usted que a veces usted está surciendo o está haciendo una cosita y se pincha el dedo. Que duele, ¿verdad? Y se lo chupa para quitarle el dolor. Ahora ya no se diga atravesarle la mano. Otros dicen que fue aquí. Otros dicen que fue aquí. Pero la verdad dice manos. ¿Verdad? Y después, con el peso del cuerpo, guindarlo en esa cruz. Porque no iban a poner la cruz primero y después iban a clavarlo y a guindarlo ahí. No, lo clavaron en el suelo. Lógicamente así tenía que haber sido. Y eso fue doloroso, ¿no creen ustedes? Fue doloroso. Algunos creen que primero lo amarraron así
para que soportara el peso de su cuerpo. Pero a como haya sido, le clavaron las manos en la cruz. Porque la Biblia eso enseña. Algunos creen que le clavaron los pies también, ¿verdad? Y algunos tienen el diseño de la cruz bien hecho. Pusieron un taco abajo donde Jesús se podía estar soportando el peso, y también le clavaron los pies. Pero todo fue doloroso. Dice que a las 12 del día se puso en tiniebla toda la tierra. El sol se oscureció, dice, hasta las 3 de la tarde, que fue cuando él murió. Y en ese tiempo el sol se oscureció, y cuando Jesús muere, se rasga el velo del templo, se rompe. Hubieron cosas, hubo un terremoto, el sol se oscureció. Dice la Biblia que el terremoto fue tan grande que las rocas se partieron en pedazos, se abrieron los sepulcros y salieron los muertos. El día de los zombies, quién sabe cómo sería eso, pero sería un poco aterrador toda aquella situación, ¿no cree usted? Algunos de los cuerpos de los santos, dice, salieron y andaban en las calles. Así dice la Biblia. Fue una situación caótica. Y en vísperas del día de reposo, que era el sábado, bajaron a Jesús de la cruz. O bueno, antes de eso no podía estar el cuerpo muerto en el día sábado. Entonces corrieron donde Pilato y le dijeron de que tenían que bajar los cuerpos, pero todos estaban vivos excepto Jesús. Entonces, para acelerar la muerte, le quebraron los huesos, los pies a los que estaban vivos. A los dos, al primero todavía estaba vivo, le quebraron los pies para acelerar la muerte. El sangrado y el dolor iban a provocar un paro cardíaco, una respiración, un paro respiratorio. Llegaron donde el otro, también le quebraron los pies. Llegaron donde Jesús, ya estaba muerto, no lo tocaron. Y en eso se cumplió la Biblia cuando dice: ninguno de mis huesos van a ser quebrados. Cuando lo vieron muerto, le iban a dar y dicen: no, ya está muerto, dejémoslo. Pero un soldado dice: bueno, vamos a probar que está muerto. Y le enterraron una lanza y estaba inmóvil, estaba helado. Y de esa punción salió agua y sangre, dice la Biblia. Eso del agua tiene algunas interpretaciones. Unos dicen que fue el alargamiento de su corazón por tanto sufrimiento. Otros dicen que fue bueno, más que todo eso, esa es una de las interpretaciones. El sufrimiento fue tanto que se llenó su corazón de agua. Y viene el terremoto, se llevan a Jesús, lo bajan de la cruz y lo ponen en un sepulcro. Pero fue un caos lo que pasó ese día, el viernes. Terremoto, se abren los sepulcros, se quiebran las rocas, se parte el velo del templo. Fue un desastre. Y todo tiene su significado. Cristo es el dador de la vida. Cuando se levantan todos los muertos y andan en la ciudad, Cristo, yo soy la resurrección y la vida. Él le dio vida a los muertos que estaban en esos sepulcros. Él es el dueño del universo. El cielo y la tierra, el sol y la luna se oscurecieron. Se oscureció todo. A tal punto que todo aquella naturaleza estaba tan convulsionada que uno de los centuriones dijo: verdaderamente, este era el Hijo de Dios.
un oficial del ejército, tuvo que reconocer la divinidad de Cristo. Todo eso sucedió ese día. Y el día viernes, en la noche, todo de descanso, los discípulos estaban tristes. ¿O cómo creen ustedes que estaban los discípulos? Estaban tristes, desanimados. ¿No creen que estaban desanimados? Deprimidos. Porque ellos solo miraban una cosa: a un Cristo muerto. No podían ver a un Cristo resucitado. Todavía no tenían en la cabeza que Cristo iba a resucitar. Ellos no creían que Cristo iba a resucitar. No pensaban que Cristo iba a levantarse de los muertos. Ellos solo estaban viendo a su líder muerto. Toda la esperanza se murió. Todo estaba muerto. Y llega el sábado y nada pasó. Todos cabizbajos. Se seguían reuniendo en las casas porque eran amigos. Algo tenían que hacer con aquello. Pero su líder estaba muerto. Lo habían matado. ¿Cómo era posible? Aunque Jesús se lo dijo repetidas veces: es necesario que el Cristo padezca, pero voy a levantarme al tercer día. Pero yo, ¿ustedes no les ha pasado que en una mala noticia todo se nubla y lo único que usted recuerda es la mala noticia? Si su padre le dice: no, usted es tan pequeñito, recuerden cuando estaban chiquitos, a lo mejor le sucedió eso, y su padre le dice: voy a irme de viaje por un tiempo y no sé si regrese, pero voy a regresar con dinero, con un carro y todo eso, y usted se queda traumatizado, que su padre se fue, pero no se acuerda que su padre le dijo que iba a venir con plata a comprarle un carro nuevo. Solo se acuerda que su padre se fue y está llorando a lágrimas. Eso pasó con los discípulos. Se olvidaron que Jesús les dijo: no se preocupen, yo voy a levantarme de los muertos. Ellos estaban cabizbajos, pensando que su líder se lo mataron. Y el día domingo, en la madrugada, aquellas mujeres que habían preparado unas especies aromáticas para adornar al difunto, fueron a ponerle sus florcitas y ustedes ya saben lo que pasó. Hay varios relatos que son medio confusos en cuanto a eso. A veces no se sabe si fueron dos grupos de mujeres diferentes o fue el mismo grupo. En un pasaje dice, dan unos nombres, otros dan otros, no importa, pero fueron estas mujeres al sepulcro muy de mañana, antes de que amaneciera. Ya estaba rayando el alba, dice la Biblia, cuando ellos llegaron y encontraron las puertas abiertas, sepulcro abierto. No era posible. Salieron corriendo y en el camino, aparentemente, Jesús se le aparece a una de ellas, a María Magdalena, y le dice: no me toques, vaya a darle las nuevas a mis hijos, a los discípulos, dígales que he resucitado. Nadie le creía. Pedro dice, la Biblia dice que nadie le creyeron a las mujeres. Eso era mentira. ¿Por qué no le creían a las mujeres? Dice la Biblia que no creyeron. Nadie le creyó. Sí. Hombres de poca fe. Y dice que Pedro salió a verificar si era cierto, porque no creía. No sé si que no creía al anuncio de las mujeres o a las mujeres en sí. Pero
Pero él salió corriendo para verificar aquello. Y Juan salió detrás. Pero Juan era más joven, Pedro era más viejo. Y estaba panzón. No dice la Biblia que estaba panzón, pero dice que corrió más rápido Juan. Y se lo pasó y se lo adelantó y llegó primero. Pedro había salido primero. A lo mejor Juan era levantapesa. Pero dice que Juan llegó primero y no entró. Dice que solo se asomó así y miró la ropa allá, el lienzo puesto en un lugar, y tuvo miedo. Él no entró, él se quedó fuera. Y llega, dice la Biblia, por último llega Pedro, ya al final, jadeante. Y entonces Pedro, como era medio, ¿verdad?, agresivo, él entró de una vez. No fue como Juan, que se asomó así, a ver, porque tenía miedo. Entonces Pedro entró de una sola vez, entró, aquí estoy. Y miró, y dice que miró los lienzos en un lugar y la túnica en otro, no sé cuánto, pero eran dos montones diferentes, uno en la cabeza y el otro en los pies. Pero no había nadie. Cuando Juan miró que Pedro entró, se armó de valor. Yo entro también. Dice que se metió. Pero no hallaron nada. Salieron corriendo. Jesús no se apareció a ellos, solo a las mujeres. Y salió. Yo estuve revisando en todos los evangelios. Nunca dice que se aparecieron a Pedro y a Juan. Ellos solo llegaron corriendo. Pero a las mujeres sí se les apareció. No les creyeron a las pobrecitas, pero a ellas sí se les apareció. Pero a los incrédulos no se les apareció. Ellos se regresaron a su reunión. ¿Siguieron en su reunión? Dos de los discípulos, con ellos hacían narración de todo lo que pasó. Dos de sus discípulos no eran apóstoles, eran discípulos nada más. Jesús tenía un montón de simpatizantes que en un momento llegó hasta que eran 6,000 personas. Eran miles de personas los que simpatizaban con él. Primero por las sanidades que hacía, después por las comidas que daba. Les daba panes con pescado y todo. Y Jesús tuvo que reprenderlos y decirlo, que les reclamó que por qué lo seguían, si era por escuchar su palabra o era por los panes que habían comido. Sí. Y la Biblia dice que después de ese tiempo ya no muchos andaban con él. Empezó la popularidad de Jesús a bajar un poco y se quedó con poquitos nada más. Uno por miedo, porque se decía que Jesús estaba levantando al pueblo. Entonces todo, pues si ustedes lo ven en el juicio de Jesús, ustedes ven que le decían, tú eres uno de ellos, a Pedro. Tú estabas con ellos. Entonces pertenecer a simpatizantes de Jesús no era cosa buena. Era a lo mejor parecido ahora a lo que está pasando, a alguien que quiere simpatizar con ese grupo islámico de allá de Irak. Algo parecido. ¿Quién quiere simpatizar con él? Levanta su mano. Nadie. Uy. Entonces eso pasó con Jesús. De 6,000 y más, bajó a un poquito de gente, a tal punto que después de la muerte de Jesús dice que los más que se reunían con los apóstoles eran 120 personas. ¿No les parece algo parecido a lo que nosotros a veces vivimos en nuestras iglesias, que se llenan de repente? 200, 500 personas, y de repente todos le dan la espalda al pastor y solo se quedan aquellos
12 con quienes comenzó el grupo. Con aquellos 12 con quien comenzó, con eso se quedó. Y hasta ellos querían alejarse de él. Y Jesús no le tenía miedo al montón de gente, a la popularidad. Él le dijo aún a sus propios discípulos: si ustedes se quieren ir, váyanse. Pero Jesús estaba construyendo corazones fuertes y sólidos. ¿No creen ustedes, hermanos, que a veces nosotros debemos de pertenecer a ese grupo que el Señor está construyendo corazones sólidos y fuertes? Habían 2 discípulos que iban de camino. Y con esto voy a terminar. A veces la tristeza nos impregna tanto que no conocemos a Cristo ni a Dios en nuestro corazón. No podemos ver la gloria de Dios a veces porque estamos nublados de tristeza, de dolor, por la muerte de alguien, por el sufrimiento que nos inspira la vida diaria. Estos 2 discípulos iban de camino a Emaús. Ustedes lo pueden ver en su casa, Lucas 24, versículo 13. Iban de camino, dice, 2 de ellos. Iban platicando acerca de todo lo que había pasado. Ya era el día domingo. No sé, a lo mejor al mediodía. O eso de las 10 de la mañana, estos 2 iban así, caminando. Y llega Jesús resucitado y se les pega a la par. ¿Recuerdan el pasaje, verdad? Y se les pega a la par. Y en el versículo 17 les dice: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué están tristes? 2 de sus discípulos, no eran de los apóstoles, porque más adelante usted ve que no son de los apóstoles porque ellos regresaron donde los apóstoles estaban. Entonces no eran de los apóstoles, eran discípulos. Pero Lucas dice que eran 2 de ellos. Significa 2 de los simpatizantes de Jesús. Eran 2 discípulos. Uno se llamaba Cleofas. Dice que iban platicando y Jesús se les pega y les dice: ¿ustedes qué pláticas son esas? ¿Y por qué están tristes? Y ellos empiezan a darle el mismo historial que yo les estoy dando ahorita. Si ustedes me quieren seguir. En el 18 dice: respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén? Y yo no sé por qué le dijeron forastero. Seguramente estaba vestido con vestiduras diferentes, ¿no creen? Era un fuereño. No se sabe con qué vestidura estaba vestido Jesús. A lo mejor había con su túnica de resurrección, pero era una túnica diferente. Es solo eso se percataron los 2 individuos de las vestiduras de Jesús. Porque le dicen: ¿eres tú el único fuereño? Le vieron las vestiduras, pero no se percataron de todo el rostro de Jesús. Cuando nosotros estamos en la depresión, en la soledad, en la tristeza, no vemos a Cristo a veces. Solo la tristeza que nos rodea, el dolor, el sufrimiento, eso nos nubla la razón, nos nubla la fe, el dolor. Se fijaron en la túnica y le dijeron: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces le dijeron: ¿qué cosas? Le dice Jesús. Y le dijeron: de Jesús de Nazaret. Fue un varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Le dice. Esos 2 discípulos estaban casi llorando, narrándole a Jesús lo que a él hicieron, que no le conocían. En el 21 dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el 3er día
de lo que ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres dentro de nosotros que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una visión de ángeles quienes le dijeron que él está vivo. Y todos le están relatando a eso, ¿verdad? Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro. Uno de los nuestros al sepulcro. Fueron, dice. ¿Quién fue? Pedro y Juan. Y todos se lo están relatando a Jesús. Y fueron uno de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho. Pero a él no le vieron. A Jesús no lo vieron. Ya no estaba ahí. Y fueron algunos, entonces les dijo, y Jesús estaba como ardiente, ferviente, estaba como que estaba echando vapor de oír aquello. Estaba un poco molesto Jesús. Le dice en el versículo 25: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario, dice, que el Cristo padeciera? Y que entrara en su gloria. Y comenzando, dice aquí el que narra Lucas, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, Jesús les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba de camino, pero ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, por favor, que se hace tarde y el día ya ha declinado. Quédate con nosotros, ¿para qué vas a seguir caminando? Entró pues y se quedó con ellos. Jesús estaba con ganas que lo invitaran, ¿verdad? Y se quedó con ellos. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió, y les dio. Entonces los ojos de ellos se abrieron. Es Él, es Él, es Jesús. Él ha resucitado. No ardía en nuestro corazón, dice. Ardía en nuestro corazón, porque dice, de repente Jesús desapareció a su vista. Ahí dice la escritura. Sus ojos fueron abiertos y desapareció Jesús de su vista. Y ellos gritaron de alegría. Ardía en nuestro corazón, ¿verdad, Jesús? Sí, claro que sí. Salgamos a medianoche, no sé a qué hora, pero salieron corriendo de regreso a Jerusalén. ¿Sabe cuánto había de Jerusalén a Emaús? La Biblia dice en Lucas que habían 60 estadios, aproximadamente como 10 kilómetros. ¿No creen que usted es bastante 10 kilómetros? ¿Cómo cuánto se dilata uno caminando 10 kilómetros? Más de un día. ¿Cree usted? Media hora por kilómetro. Media hora por kilómetro. ¿Es posible? Y a lo mejor estos dos eran un poquito atletas. No nos pongamos así como Pedro. A lo mejor estos dos eran un poquito más atletas. Iban así al trote, ¿verdad? Porque iban asustados. Iban alegres también, ¿no creen ustedes? Iban contentos porque lo vieron. Él es. Cuando Él estaba hablando con nosotros, dice, nos ardía el corazón, algo pasaba ahí. Y cuando nos dimos cuenta fue cuando Él partió el pan y nos dio a comer. Ahí nos dimos cuenta. Porque eso fue lo que Él hizo con los 12 el jueves. Y la forma que Él lo hizo y lo bendijo, nos dimos cuenta que Él está vivo. Y salieron corriendo de regreso. Salieron corriendo y era noche. No sé cuánto tiempo se demoraron en llegar, pero dice que llegaron y regresaron donde estaban los 11. Por eso digo que no eran de los discípulos, de los apóstoles, eran otros simpatizantes. Dice que llegaron donde estaban los apóstoles y le dijeron, y la Biblia dice que todavía no creían.
No le creyeron a las mujeres. Y no le creyeron a estos dos. Por eso les digo yo, hermano, cuando la amargura y la tristeza nos invade el corazón, nos nubla toda la fe. Nos seca todo, hermano. Todo se nos va. Y bendecidos sean todos ustedes que a pesar de la tristeza y del dolor, ustedes mantienen su fe. Son ustedes mejores que los apóstoles. ¿Ustedes creen que no? Jesús dijo una vez: todos los que creen en mí, mayores cosas harán que las que yo he hecho. Nosotros supuestamente tenemos que hacer cosas más grandes que las que Jesús hizo. Entonces no tengamos pena de decir que nosotros al creer en Cristo, al estar en la iglesia, al estar en la iglesia aquí, a pesar de los sufrimientos, a pesar de las pruebas, de las dificultades que nublan nuestro corazón, nuestra alma, a pesar de todo eso, estamos aquí en la iglesia, estamos adorando al Señor, estamos esforzándonos por venir y estar cerca de Dios. Hemos logrado algo grande. Algo que los apóstoles no lo lograron entender. Bienaventurado, le dijo Jesús a Tomás, los que sin verme han creído. Porque llegó donde estaba, se apareció Jesús, donde estaban los 11. Porque como no le creyeron a las mujeres, ni le creyeron a los dos mensajeros, Jesús tuvo que aparecerse entonces. Imagínense. Y llega Jesús y se aparece, pero Tomás no estaba. Ese andaba en algún balneario, porque aquí se acabó todo. Vamos al mar muerto a echarnos un clavado, le dice a quién sabe quién le dijo. Yo me supongo que hizo eso, porque él no estaba ahí. Él no estaba ahí. Solo estaban los 10 apóstoles, porque Judas ya estaba muerto. Había un apóstol menos, eran 11, incluyendo a Tomás, pero en la primera ocasión llega Jesús y se aparece a los 11, a los 10. Tomás no estaba. Y después que aparece a Tomás, Jesús se volvió, a los 10, tuvo que volver a llegar a Jesús. Porque le dijeron a Tomás, fíjate que Jesús está vivo. Él está vivo. No, que cuenta, a mí no me mete ese gol porque era hispano, ¿vale? Le gustaba el fútbol. Ese gol no me lo metes a mí, olvídate. Que está vivo, eso no lo creo. Si no lo toco yo, si no le toco sus heridas, no te voy. ¿Cómo me lo estás diciendo? He oído tantas cosas de tanta gente. Porque eso pasa, hermano. A veces nosotros nos cansamos de creerle a la gente. A lo mejor los 12 se sabían todos sus rollos entre ellos, ¿verdad? Todos se conocían. Y sabían que todos, ustedes no, que yo le voy a creer. No les creo a ustedes. Jesús está vivo. Hasta que yo lo toque. Y llega Jesús, se aparece. Y cuando se aparece la segunda vez, se dirige únicamente a Tomás. Dice, Tomás, le dice, ven, mete tu mano aquí. Toca mis heridas. Y cayó de rodillas. Y Jesús le dijo, bienaventurados son aquellos que sin verme han creído. Porque me viste, Tomás le dice. Solo porque me viste, creíste. Pero bienaventurados todos los que están aquí. Después de 2000 años que sucedió eso. Bienaventurados son ustedes, hermanos, que están en la iglesia, que están en Cristo, a pesar de los sufrimientos, del dolor de cabeza, de la angustia, de la desesperación. A pesar de todo eso, usted está en Cristo, adorándole.
Y no importa, usted a veces, usted se siente pecador, se siente mal delante de Dios, pero usted está allí, perseverando, haciendo el esfuerzo. Amén. Bienaventurado es usted. Porque usted no necesita ver a Cristo, solo creer. Amén. Solo creer que Él está vivo y que un día va a venir por usted. Aleluya. Y lo va a levantar de los muertos, si es que está muerto. Gloria a Dios. Póngase.